Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, a pesar del fresquito puedan estar bien. Vamos a comenzar con el mensaje en esta noche. No sé si alcanzan a ver ahí la pantalla que vamos a ir siguiendo. Pero bueno, como comentaba Dani, ¿sí? se corrió todo por el finde, ¿sí? Así que vamos a tener hoy un pensamiento, sí, nuevamente del capítulo 3 de Hechos. Ya lo han desarrollado bastante bien, ¿sí? Lo han desarrollado bastante bien entre el sábado y entre lo que nos compartía Mauri el miércoles pasado, ¿sí? Entre lo que nos compartía Hugo también, ¿sí? Así que vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a leer el capítulo 3, vamos a leer los primeros versículos, ¿sí? Del capítulo 3, como para refrescar un poco la historia, ¿sí? Dentro de las dos historias destacadas que tiene, o las dos partes que tiene tan destacadas este capítulo, ¿sí? Vamos a leer los primeros versículos de Hechos 3. Dice el versículo 1: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Versículo 3: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Versículo 8: y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido, ¿sí? Entonces, esta historia, ¿sí? Esta parte del capítulo que vemos, ¿sí? La historia la escuchamos, la estuvimos escuchando mucho este tiempo, ¿sí? La historia es clara, ¿sí? Vemos que este cojo, ¿sí? Esta persona estaba ahí todos los días, ¿sí? Pidiendo una ayuda, pidiendo una limosna, ¿sí? Para poder sobrellevar el día a día, ¿sí? Como nos pasa a todos, ¿sí? Que obviamente todos tenemos necesidades, ¿sí? Tenemos que sobrellevar el día a día, ¿no? Y esta persona estaba coja, estaba tirada ahí en ese lugar, ¿sí? Y la gente pasaba y pasaba y pasaba, ¿sí? Y hasta que justamente se cruza, ¿sí? con Juan, con Pedro, ¿sí? Y ocurre este milagro, ¿sí? Entonces, ¿sí? Mauri nos resumía, ¿sí? Lo que era el capítulo, ¿sí? de Hechos 3 con sus distintas partes, ¿sí? Nos hablaba de que Dios muchas veces, o prácticamente siempre, nos da más de lo que pedimos, ¿sí? Muchas veces, y sobre todo siempre pasa que Dios nos da lo que necesitamos en vez de lo que pedimos, ¿no? Muchas veces nos pasa eso, sí, que quizás vemos una necesidad en nosotros, pero quizás estamos cerrados en la necesidad que tenemos o no le estamos dando al 100% con lo que de verdad necesitamos. Entonces Dios acomoda las cosas para siempre darnos lo mejor, ¿sí? Y bueno, como le había pasado a este cojo, ¿no? Que simplemente quería una ayuda, una limosna, y Dios a través de Pedro y Juan les terminó dando muchísimo más, ¿sí? Entonces, también nos compartía Mauricio de cómo los demás deben ver el impacto en cada una de nuestras vidas, ¿sí? Cómo Dios impactó en cada una de nuestras vidas, ¿sí? Como obró ese milagro, así como obró en ese cojo, ¿sí? Que después andaba saltando, alabando, todos lo veían que había tenido un cambio, ¿sí? Que Dios tenían que, o sea, los demás tenían que ver ese cambio de Dios en cada uno de nosotros, ¿sí? Y Hugo nos hablaba así de las necesidades a cubrir, ¿sí? Que muchas veces vemos necesidades en los demás, en las personas, en el día a día que nos rodea, ¿sí? Y cuál tenía que ser el objetivo real que teníamos que tener del hecho de ayudar, ¿sí? Más allá de ayudar, de suplir una necesidad, de dar un abrigo, lo que sea, ¿sí? Que realmente esté el objetivo también de poder, así como este cojo, ¿sí? Poder recibir la palabra, ¿sí? Un milagro de Dios, ¿sí? Escuchar de esa salvación
que va a ser mucho más valioso que lo que realmente esté necesitando la persona, sea quien sea en ese momento. Así que bueno, en resumen, más o menos esto es lo que nos habían compartido, ¿sí? De lo último que estuvimos hablando de este capítulo. Y vamos a ir a la siguiente diapositiva, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuánto vale una limosna? ¿Sí? Ahí abajo en la diapositiva hay verduras, hay frutas, hay pan, queso, ¿sí? Todas cosas que consumimos en el día a día, ¿no? Que son parte de nuestra dieta, ¿sí? Pensando justamente en esto, ¿no? En las cosas que necesitamos en el día a día. Entonces, la pregunta, como les decía, es ¿cuánto vale una limosna? ¿Sí? Uno generalmente cuando le va a dar a alguien en la calle, ¿sí? Cuando se cruza a alguien en la calle que necesita darle, que quizás se cruza alguno que esté limpiando los vidrios, lo que sea, ¿sí? Uno le da ¿cuánto? Muy poquito generalmente, o sea, son o monedas que estén dando vueltas o un billete que esté dando vueltas, ¿sí? Pero no suele ser algo tan exagerado lo que terminamos dando a esa persona, ¿no? Y esa persona va, a medida que va recibiendo, va juntando, ¿sí? Junto con lo que le va dando el resto de las personas, ¿sí? Y entonces esa persona va generando, ¿sí? Va acumulando, ¿sí? De eso se las rebusca para sobrevivir ese día o esa semana, ¿sí? según su necesidad. Nadie, sin embargo, de cada uno de nosotros, ¿sí? Se va a quedar un día sin comer o algo por el estilo, ¿sí? Por dar una limosna. Esto es algo que tenemos claro, ¿sí? Siempre damos algo que quizás es muy chiquito, muy minúsculo, nos prevenimos, ¿sí? Cuánto vamos a dar para que también nos quede a nosotros, y entonces tenemos esa posibilidad, esa tranquilidad, ¿sí? De saber que podemos dar sin quedarnos, sin comer nosotros mismos, ¿no? Entonces, algo que me llamaba mucho la atención pensando en estas personas, ¿no? Que generalmente están pidiendo quizás alguna ayuda económica, como les decía, limpiando algún vidrio y demás, son las formas de rebuscarse que tienen hoy en día, ¿no? Me pasó que un día había ido a almorzar a la casa de Eva, me tenía que ir después a trabajar, estaba saliendo de lo de Eva y andaba un hombre vendiendo medias y vendiendo bolsas de residuos y demás, que iba pasando casa por casa. Me para el hombre, me dice, ¿cómo te vas? Soy de Buenos Aires, qué sé yo, me vine para acá a trabajar, estoy vendiendo medias y demás, bolsas, qué sé yo. Me explicó todo su catálogo de productos que tenía para ofrecer y demás, con toda la onda. Y yo andaba de verdad sin efectivo, entonces le digo, disculpa, no tengo nada de efectivo, encima ya iba medio ajustado con el tiempo. Y me dice, no, pero no te das problema, dice, tengo Postnet, tengo Mercado Pago, tengo Brubank, tengo Ualá, me dice, así que no te das problema, dice, lo podemos arreglar. Y ahí me descolocó totalmente y le terminé diciendo, mirá, me tengo que ir porque no llego con el horario, dice, y disculpa. Pero el tipo y la gente hoy en día, cómo se las rebusca también para salir adelante en el día a día. Después me acordaba también una situación que nos contaba David, ¿sí? Que hay unos nenes ahí en Godoy y Novela que suelen estar limpiando vidrios y demás, y que la panadera que vive en la esquina, si los ve porque está todo el día ahí, qué sé yo, y uno los ve a los nenes tranquilos, ¿sí? Pidiendo, buscando una ayuda y demás. Resulta ser que después contaba la panadera que los nenes al mediodía almorzaban sándwichito de milanesa, Coca-Cola, papas fritas, palitos, estaban regalados a los nenes, ¿sí? Entonces vemos, ¿no? cómo se cubren las necesidades, y a veces la gente consigue más de lo que espera en esas situaciones, ¿sí? Entonces, pensando en el capítulo, ¿no? Pedro y Juan no tenían absolutamente nada en ese momento, ¿sí? Justamente le dice, no tengo plata ni oro, o sea, estaban en cero, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Para poder ayudar a este cojo con una ofrenda, con una limosna, ¿sí? Pero dice que ellos lo que tenían, ¿sí? Realmente lo que tenían era un tesoro, por así llamarlo, invaluable, ¿sí? De experiencias, de tiempos compartidos con el Señor, con aprendizajes, con milagros que vieron y cargados de fe, que les permitió darle a este cojo mucho más de lo que esperaban, o de lo que esperaba este cojo, de lo que quería, ¿sí? Entonces, este cojo, ¿sí? Fue transformado por el amor de Dios, ¿sí? Que fue mucho más grande, ¿sí? De lo que él mismo necesitaba. Entonces, vimos cuánto vale una limosna, ¿no? Y cuánto puede ser de insignificante muchas veces lo que pedimos, ¿sí? Lo que esperamos, y cómo Dios puede sorprendernos a cada uno de nosotros dándonos mucho más de lo que esperamos
y sobre todo cosas mucho mejores que las que necesitamos, sobre todo yendo a la necesidad real, ¿sí? Entonces avanzamos a la siguiente diapositiva, como vemos ahí, ¿sí? Y vemos esta frase que dice: lo que la gente está pidiendo muchas veces no es lo que realmente necesitan, ¿sí? Tanto a la gente, ¿sí?, como a nosotros mismos nos pasa, ¿sí?, que muchas veces pedimos, ¿sí?, estamos pidiendo conforme a nuestra necesidad, entre comillas, ¿sí?, pero elaboramos nuestra necesidad conforme a lo que nosotros creemos que realmente necesitamos, ¿sí?, pero muchas veces lo que nosotros mismos pedimos, sobre todo a Dios, no es realmente lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, algo a tener en cuenta y agradecer a Dios es que Dios en su bondad, ¿sí?, nos da siempre lo que realmente necesitamos y no lo que pedimos, ¿no? Muchas veces quizás oramos por algo, oramos porque Señor, quiero esto, o necesito aquello, o no llego a fin de mes, o lo que sea, o tengo esta necesidad, o este familiar enfermo, o lo que sea, ¿sí? Muchas veces oramos, pedimos, y Dios nos responde, pero nos responde a su manera, ¿no? Y muchas veces quizás terminamos frustrados, ¿sí? Quizás terminamos decepcionados, quizás hasta nos enojamos con Dios por la respuesta que nos dio, y sin embargo después con el tiempo terminamos de entender el por qué Dios respondió así, y vemos que Dios nos terminó dando algo mejor que lo que nosotros estábamos pidiendo, y sobre todo justo a la necesidad que teníamos, ¿sí? Y muchas veces, ¿sí?, no solo somos quizás erróneos a la hora de pedir, sino que también somos erróneos a la hora de agradecer, ¿no?, de agradecer lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Así que vamos a ir a Lucas, a leer un ejemplo bastante conocido también, en Lucas 18:9. Vamos a ver un ejemplo, sí, que lo compartía el Señor, muy conocido, y como siempre el Señor muy claro con lo que quería transmitir, ¿no? Es la parábola del fariseo y del publicano, ¿sí? Entonces leemos capítulo 18 de Lucas, versículo 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el versículo 14 del capítulo 18 dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? Esta historia nos es muy clara, ¿sí?, de cuántas veces quizás también a la hora de agradecer, ¿sí?, de agradecer lo que Dios permite en cada una de nuestras vidas y lo que no permite también, quizás somos erróneos, ¿sí? Como en este caso este hombre, ¿sí?, se enaltecía, ¿sí?, se veía superior al resto, ¿sí?, y sin embargo no se daba cuenta del error que estaba cometiendo. Y vamos a leer un versículo en Salmos 19:12. Mientras pasamos, ahí está la siguiente diapositiva. Salmos 19:12. Es un versículo muy cortito, pero con una verdad bastante grande para tener en cuenta hoy en día, ¿sí? Salmos 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, dice el autor, de los que me son ocultos. Y como le pasaba a este fariseo, ¿sí?, que se sentía tan superior, que se sentía tan bien con quien era, con todo lo que hacía y demás, y que no se daba cuenta del error que estaba cometiendo, ¿sí? ¿Cuántas veces nos puede pasar quizás a nosotros mismos en nuestra vida, en nuestro día a día, ¿sí?,
a la hora de agradecer o a la hora de orar al Señor, ¿sí? Quizás nos miramos ¿sí? con esta altura, ¿sí? Y quizás estamos cometiendo un error del cual no somos conscientes, ¿no? El autor decía, al Señor le pedía que lo libre, ¿sí? de esto, ¿sí? De los errores que quizás tenemos ocultos, de los que quizás no nos percatamos, ¿sí? Que quizás incluso tenemos hasta buenas intenciones con lo que estamos haciendo, pero nos estamos equivocando, ¿no? Y esto me llevaba a pensar en un ejemplo, ¿sí? Dice que había una señora, leía de una señora que había habido un incendio, ¿sí? en el barrio y demás, y justo el incendio era en la casa de al lado. Entonces la señora pasó el incendio, la familia perdió absolutamente todo, se quedó con lo que tenían puesto y nada más. Entonces la señora vio todo lo que pasó, qué sé yo, miraba por la ventana y se puso a orar la señora. Entonces decía, Señor, te doy gracias porque me cuidaste, porque cuidaste mi casa, porque no permitiste que le pasara nada a mi casa, nada a mi familia y demás. Y eso fue todo lo que hizo la señora, ¿no? Sin embargo, sí, quizás la reacción que podría haber tenido esta mujer es decir, bueno, Dios me ayudó a poder salir de esta situación, a salir ilesa, pero nunca se percató de decir, bueno, voy a ayudar a mi vecino que está en la calle con lo que tiene puesto, que no tiene hogar, que no tiene comida, que no tiene abrigo. Entonces, la señora tenía una buena intención, tuvo una buena reacción, ¿sí? Pero a la hora de agradecer también le faltó el hecho de tener una acción correcta, ¿sí? En cuanto a lo que estaba agradeciendo, ¿no? Y muchas veces quizás nos puede pasar en nuestra propia vida que a la hora de agradecer o a la hora de pedir cometemos quizás errores de los cuales no nos percatamos, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Y ahora vamos a pensarlo, ¿no? Del plano de nosotros como alguien que puede ayudar a los demás, ¿sí? Como creyentes, ¿sí? Como seguidores del Señor, es importante también nosotros poder discernir, ¿sí? Poder descifrar realmente las peticiones que los demás nos hacen, ¿sí? Y si realmente, así como Dios obra en nuestras vidas y nos da lo que necesitamos y no lo que nosotros pedimos a nuestro creer, que nosotros también podamos tener esta misma reacción con las personas que nos rodean, ¿sí? Entonces lo que dice ahí esa frase dice, el buen creyente no concederá todo lo que el prójimo le pida, sino buscará dar lo que el Espíritu le dirija, ¿no? Pensando también en esto que nos compartían, ¿sí? En el hecho de pensar, ¿sí? En suplir una necesidad, en buscar satisfacer una necesidad, pero también lograr ir a la necesidad real que tenga la persona, y es que pueda estar Jesucristo como Señor de su vida, ¿sí? Muchas veces vamos a tener la posibilidad de ayudar, ¿sí? De ofrendar, ¿sí? De dar una mano, pero que también pueda estar ese objetivo, ¿sí? de ser conscientes de poder compartir del Señor, compartir de su palabra, ¿sí? Y que como el cojo, ¿sí? Este ejemplo que nos queda tan claro y que ha estado tan presente en estas semanas, ¿sí? Poder, además de esa salvación, además de esa ayuda, ¿sí? De ese milagro, ¿sí? Que realmente pueda la persona conocer al Señor si aún no lo ha hecho, ¿sí? Entonces, pensando, ¿no? En estas cosas que uno quizás pide a Dios, ¿sí? En cuanto a lo que uno quiere lograr, y Dios nos responde de una manera distinta, pero con el mismo objetivo sobre la necesidad que tenemos. Pensaba en el ejemplo hay una película, ¿sí? Y demás, que trataba de que como que lo personificaban a Dios y demás, cuestión que era como que ese Dios hablaba con la esposa de un hombre, que estaba muy mal el hombre, estaba totalmente desconocido, tenía actitudes muy raras y demás, y la señora realmente no sabía qué hacer, no estaba entendiendo qué era lo que estaba haciendo este hombre y demás. Entonces, este hombre, ¿no? Personificando de alguna manera a Dios, pero la clave es lo que le transmitió a la señora, es que la señora había estado pidiendo, ¿sí? Por paciencia, ¿sí? Quería ser una persona paciente, quería ser una persona que sea más tolerante, ¿sí? A lo que le pase alrededor, a lo que le pase a su vida y a lo que le pase con su familia. Entonces, esta persona, ¿sí? Le compartía y le decía, ¿vos pensás que Dios
realmente te va a permitir ser paciente, te va a tocar y te va a decir, sos alguien paciente, o te va a dar la oportunidad, ¿sí? O las situaciones para que vos puedas ser paciente. Entonces, pensando en esto, ¿no? En el hecho de cómo Dios obra en nuestras vidas, ¿sí? Y nos pone situaciones, ¿sí? De que quizás estamos pidiendo algo, estamos necesitando algo, y Dios a través de esa oportunidad, de ese suplir, también nos puede hacer crecer en eso que estamos necesitando justamente, ¿sí? Otro ejemplo que podemos pensar, ¿no? Quizás tenemos una persona que viene a pedirnos una mano de comida, una mano de una limosna, lo que sea, ¿sí? Pensar en el hecho, ¿no? A esta persona quizás le sirve más que yo le dé plata o que le dé comida para ese día, o tengo la posibilidad tal vez de darle un trabajo, una changa, como solemos decir, para que esa persona pueda subsistir de una manera más prolongada y solucionar de una manera quizás más correcta, más a largo plazo, ese problema, ¿no? Entonces, pensando en esto, ¿no? Que como creyentes también podemos discernir si lo que realmente las personas a nuestro alrededor necesitan, y obviamente siempre pensando en el Señor Jesús como ese principal objetivo, ¿sí? Había una señora también que estábamos en una feria de ropa, ¿sí? Y ella estaba buscando calzado para la nieta y demás, y vieron, no sé si les ha pasado, creo que seguramente les ha pasado, vieron cuando tienen quizás alguna discusión o algo por el estilo, es como que siempre después de la discusión es como que se les ocurren las mejores frases o las mejores formas de haberle respondido a la otra persona, pero ya es tarde. Bueno, más o menos me pasó así con esta señora, no fue una discusión, pero la señora me planteaba, me decía, sí, ando buscando zapatos para mi nieta, qué sé yo, que tiene el padre, dice, pero el padre solo le dejó el apellido nomás, dice, porque no apareció más. Y después pensaba, ¿no? Cómo me dejó la señora el bocadito ahí que no me saltó en el momento de decirle, de preguntarle, ¿no? Y de decirle a esta señora, sabe que su nieta quizás no tenga un padre presente, ¿sí? Hoy en día, pero puede tener un padre en los cielos que va a estar siempre con ella y que puede suplir también su necesidad espiritual y sus necesidades físicas y de cada día también de lo que necesite, ¿no? Y muchas veces tenemos esas oportunidades también como vemos ahí de compartir y de poder suplir esa necesidad. Quizás esa señora ese día sí se pudo llevar el calzado a su nieta, pero quizás yo me quedé en el hecho de haberle podido compartir de esa necesidad espiritual que tenía del Señor esa mujer en ese día, ¿no? Entonces, que podamos ver realmente cuál es la necesidad y la mejor manera de suplirlo, ¿sí? Y algo también que nos comparte este pasaje, ¿sí? Es el hecho de poder arreglarnos, por así decirlo, con lo que tenemos, ¿no? Sabemos que Pedro, ¿sí? Que Juan, ¿sí? Ahí en el capítulo que estábamos viendo, ¿sí? No tenían nada, ¿sí? Estaban en cero, por así decirlo, subsistían con el día a día, ¿sí? Y muchas veces nos pasa así que cuántas veces vamos a encarar, ¿sí? Algún proyecto, quizás algún ministerio, y tal vez nos vemos limitados, ¿sí? Por las cosas que decimos, bueno, nos falta un transporte, nos falta comida, nos falta financiar X cosas, ¿sí? Y Pedro y Juan en ese momento se podrían haber ido muy tristes, ¿no? Diciendo, bueno, no teníamos plata para darle a este hombre, no teníamos nada con que solventarle quizás una comida, porque no teníamos ni para comer nosotros mismos. Quizás podían llegar a la iglesia, ¿sí? a su congregación, a sus hermanos, y decirle, miren hermanos, tenemos esta necesidad y no la podemos suplir, ¿sí? Quizás ponerse a trabajar con los hermanos para ver la forma de ayudar a este cojo, ¿sí? Y sin embargo ellos con lo que tenían, sí, era más que suficiente para lo que este hombre necesitaba, ¿sí? Entonces que podamos también pensar, sí, analizar que Dios muchas veces nos manda al campo de batalla, por así decirlo, ¿sí? Con las cosas que tenemos, ¿sí? Con lo que vemos, que quizás a nuestros ojos es muy poco, pero que realmente Dios nos equipó, ¿sí? Con lo que realmente necesitábamos para ese momento, ¿sí? Entonces me llevaba a pensar, sí, también en las actividades, ¿no? Quizás en las actividades de adolescentes, quizás, por ejemplo, ¿no? Pensando en eso, quizás con una pelota, sí, o con algo tan sencillo, podemos juntar a un grupo, sí, compartirles
un alimento y sobre todo compartirles del Señor. Y muchas veces quizás nos complicamos tanto en nuestra cabeza o en nuestro pensar como humanos de cuántas cosas necesitamos para hacer tal ministerio o para poder hacer un discipulado o para poder compartirle a un amigo, a un familiar de la palabra del Señor, y que quizás las cosas son más simples y que quizás Dios ya nos ha equipado, ¿sí?, en ese momento para enfrentar esa misión, y realmente ya estamos preparados y con todo lo necesario para lo que Dios necesita, ¿no? Entonces pensaba en un ejemplo, ¿no?, tan conocido de David y Goliat, ¿no? David era un chico sensible, no simple, sí, era alguien chiquito, no tenía musculatura, no tenía fuerza, no tenía músculos, no tenía nada, ¿sí? Y a los ojos de los demás que lo vieron ir a ponerse ahí para enfrentar a ese gigante, todos lo veían como que no servía para nada, así como que no iba a lograr, ¿sí?, ese objetivo que tenía. Y sin embargo Dios con esas 5 piedras, ¿sí?, con solamente eso y con solamente la fe de David, porque ni siquiera lo equiparon con armamento, no podía llevar armamento, o sea, no tenía absolutamente nada, pero Dios con esas 5 piedras que él tenía le permitió tener esa victoria, ¿sí? Pensar también en los 5 panes y 2 peces, ¿no? Cuántas multitudes alimentó al Señor con tan poco, y sin embargo a los ojos de cada uno de nosotros decimos no tenemos nada para hacer lo que nos proponemos, ¿sí? Después más adelante en el capítulo 4 y demás vamos a ver que Pedro, ¿sí?, comparte a la multitud, una multitud muy grande, ¿sí?, y que creyó esa multitud, toda esa multitud creyó por un mensaje que Pedro quizás no tenía ni pensado dar en ese momento, y que se dio a raíz de esto que pudo hacer con este hombre, ¿sí?, con esa necesidad, y que logró el objetivo de compartir de ese ministerio, ¿sí?, de que se lograran tantas cosas, ¿sí? Así que vamos a la última diapositiva, creo, ¿sí? Y esta es una frase, sí, que también nos puede quedar en esta noche, ¿no? Que quizás es el pensamiento que a veces tenemos, y dice: aquel que no es generoso con lo que tiene, no hace más que engañarse a sí mismo al pensar que sería generoso si tuviera más, ¿no? Quizás muchas veces tenemos ciertos medios en lo que creemos cada uno de nosotros, ¿sí?, en lo que vemos que tenemos en el día a día, ¿sí? Y muchas veces decimos, bueno, cuando logre tal objetivo voy a hacer esto, quizás cuando gane más sueldo voy a ver si hago esto otro, si ofrendo un poco más, si ayudo un poco más, si estoy más dispuesto. Tal vez cuando tenga más tiempo libre pueda compartir a mis hermanos más de la palabra, pueda compartirle más a mi familia y demás, ¿sí? Y muchas veces quizás nos engañamos, ¿sí? Y quizás en la realidad, en el día a día que vivimos, Dios ya nos dio todo lo que necesitamos cada uno de nosotros para poder compartir de su palabra, para poder ayudar a los demás, para poder iniciar un ministerio, iniciar algún objetivo, ¿sí? Buscar la manera de suplir las necesidades que hayan, suplir las necesidades del corazón sobre todas las cosas, y sin embargo nos engañamos creyendo que necesitamos más para poder dar más, y Dios ya nos ha capacitado, ¿sí?, para poder dar con lo que tenemos muchísimo más de lo que esperamos, ¿sí? Así que en resumen, ¿sí?, de la idea de esta noche, de este capítulo, sí, que tanto se le puede sacar, ¿no? Poder pensar, sí, en que la gente, sí, cada uno de nosotros, sobre todas las cosas, nunca pedimos, o la mayoría de las veces nunca pedimos lo que necesitamos realmente, sino lo que creemos necesitar. Dios suple nuestras necesidades con lo que realmente necesitamos cada uno de nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar justamente poder ayudar también con lo que la gente realmente necesita, ¿sí? Damos una mano con una ayuda, con una limosna, con algunos pesos, con comida, con un techo, un abrigo, pero quizás las personas realmente necesitan al Señor, ¿sí?, a conocerlo al Señor, tenerlo en su corazón, ¿sí? Y tenemos que dar según lo que Dios nos dirija a cada una de las personas, ¿sí? Y lo último que compartíamos, el hecho de poder avanzar, ¿sí?, con lo que Dios nos ha dado, ¿sí? No estarnos limitando quizás a lo que ven nuestros ojos, a lo que pensamos que tenemos y a lo que pensamos sobre todo en lo que nos falta para poder obrar, para poder ayudar, para poder avanzar en los objetivos que Dios nos ha puesto, sino que realmente ya Dios nos ha dado más de lo que
necesitamos más de lo que esperamos, ¿sí? Y que con lo que tenemos ya estamos totalmente preparados para el campo de batalla y sobre todo para la necesidad del corazón de cada una de las personas que nos puedan escuchar. Así que vamos a orar. Queremos darte gracias, Padre, por estar aquí en esta noche. Darte gracias, Padre, porque nos has dado este lugar, Padre. Nos das este lugar con abrigo, Padre, con calefacción. Nos das un espacio amplio, Padre. Sabemos que es por tu bondad, por tu amor, y te damos gracias por esto también. Y queremos, Padre, dejar en tus manos esto que hemos podido escuchar. Que tú nos ayudes, Padre, y nos alientes, Padre, en esta semana que iniciamos, Padre. Gracias porque siempre en tu amor, Padre, nos das realmente lo que necesitamos y no lo que pedimos, aunque a veces lo recibamos, sí, quizás de mala gana, frustrados, decepcionados, Padre, tal vez enojados porque no respondiste según a nuestra oración, Padre, pero que realmente sabemos y descansamos en que nos das lo mejor, Padre, y sabemos que con el tiempo, Padre, siempre nos demuestras que tú siempre fuiste a lo que realmente necesitábamos en nuestra vida en ese momento. Que tú nos ayudes, Padre, también a poder estar al pendiente, sí, de las necesidades de los que nos rodean, de nuestros prójimos, Padre. Poder ayudar, Padre, a suplir las necesidades en las que esté a nuestro alcance, Padre, pero sobre todo poder estar atentos, sí, percatados a la necesidad real del corazón de cada uno de los que nos rodea, Padre. Sabemos la gracia tan grande que nos has dado a cada uno de nosotros al ser nuestro Salvador, Padre, y queremos dejarlo en tus manos, Padre, para que tú estés obrando en nuestras vidas, Padre, para poder compartir esta gracia también a los que nos rodean, Padre. Gracias por capacitarnos, Padre, gracias por proveernos y que tú nos alientes, Padre, a no limitarnos, Padre, con las cosas que anhelamos hacer, con las cosas que anhelamos iniciar, Padre, ayudar, proveer, Padre, a las cosas que quizás queremos compartir con los demás, Padre, por las limitaciones que nos generamos quizás en nuestras cabezas, en nuestros ojos humanos, Padre, pero sabiendo que en tu visión, Padre celestial, sabemos que nos has dado todo lo necesario, Padre, para poder ser de bendición. Dejamos en tus manos, Padre, lo que resta de esta reunión, guardándonos también en el regreso a nuestros hogares, Padre, y puedas estar obrando en los hermanos que no nos acompañan en esta noche. Gracias te damos por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.